Bueno, vamos a prepararnos ahora para el sermón. Esta mañana quise aprovechar para predicar, más enseñar que predicar, porque me parece que hay mucha gente que todavía tiene mucho que aprender en cuanto a cómo ganar almas, porque solamente escuchan la predicación en vivo, porque nunca han venido, que por cierto, si nunca han venido, tienen que venir. La Biblia manda que vengan, pero es muy importante también que vayan a ganar almas. Yo antes de asistir a ninguna iglesia, pues tuve ese ardor en mi corazón y decidí comenzar a ir a ganar almas. Bueno, de hecho ya asistía a una iglesia, pero resultó que predicaba energía y eso me animó más. Cuando iba a ganar almas con ellos, ver cómo tenían un falso evangelio, después de unos meses de ver que nadie ganaba a nadie y de repente alguien tenía una presentación casi igual que la de nosotros, igualita, pero excepto que creo que ya lo he mencionado, al final decían, bueno, pero de nada sirve tu fe si no tienes obras. Y yo así como que, ¿what? Entonces, bueno, decidí después de eso, como un mes después, regresé a las casas de esas personas que se veían súper receptivas, pero pues obviamente no se iban a salvar, siéndoles predicado un falso evangelio, que tenían que darse la vuelta a 180 grados y que no sé cuánto. Es importante identificar este tipo de cosas en las iglesias, porque, bueno, no todos tenemos una iglesia tan buena como esta, que por cierto quiero darle gracias al pastor Shelly también por darnos esta oportunidad, como siempre, de predicar aquí, de tener este servicio, esta hermandad, y también para que crezcan tantas personas que ven en línea. En realidad, cerca de 1,000 personas, alrededor de 1,000 personas ven estos sermones y no sé de dónde son, si vayan a la iglesia o no, pero es importante que sepan identificar falsa doctrina y que sepan asegurarse también si la persona está entendiendo, que tengan una presentación, ¿cómo se dice? Thorough, completa, que tengan una presentación en la cual están seguros de que la persona está entendiendo y de que cuando se vayan, digo, nunca puedes estar 100% seguro de que alguien recibió a Cristo, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, les preguntas, ¿no? Obviamente les tienes que preguntar si están entendiendo, les haces preguntas para saber si están cachando lo que les estás aventando y es la mejor manera de asegurarse. Pero veo muy seguido iglesias que, como no saben ganar almas, pues lo hacen mal y viene alguien, un predicador falso, y ni siquiera se dan cuenta, porque para él está predicando algo bien, algo bueno. El arrepentimiento de las obras es algo bueno, pero no lo debes mezclar con el evangelio. El arrepentimiento de los pecados es algo bíblico, como siempre lo hemos predicado, pero obviamente también predicamos hacer las obras, pero no los mezclamos con el evangelio. Y es algo que la gente debe tener, de ser muy suspicaz, deben de estar atentos a este tipo de cosas y debemos de ser inteligentes, debemos de ser listos y si no estamos ganando almas o si estamos ganando almas en un lugar donde no nos enseñan bien, pues para eso está este sermón que se llama ¿Cómo ganar almas? Entonces, pues primero que nada, digo, yo no soy ningún experto, pero pues sí he notado que pues unos tienen más habilidad que otros. No se trata tanto de talento, sino de querer y de saber lo que dice la Biblia. Y hay que tocarse el corazón a uno mismo. Cuando estás predicando el evangelio tienes que escuchar a la persona, tienes que ver su situación, ver cómo está, a ver si no está muy ocupado, a ver si está... No digo que llegues y dices, oh, discúlpame, espero no esté muy ocupado. No, tú llegas con autoridad y llegas con las buenas noticias del evangelio. Debes de llegar feliz, con una sonrisa. Buenos días, mi nombre es Jorge, vengo de la Iglesia Bautista Steadfast. Y si gustan tomar notas, digo, a ustedes aquí o en casa, a mí me sirvió esto. De hecho, muchas de estas notas las tomé de un seminario que acabamos de tener el sábado, pero pues fue en inglés. Entonces la gente que habla español no le pudo agarrar mucho y por eso también me
quise predicar sobre este tema, pero primero que nada, pues tienes que ser personal. Tienes que no llegar y decir nada más como robot, aunque tu presentación esté muy buena y cubras los 5 puntos y menciones versículos, tienes que tratar de conectar con la persona. O sea, hola, ¿no? Le estás diciendo hola y estás esperando una respuesta a cambio y estás escuchando lo que te dice y estás queriendo ajustar tu tono de voz, por ejemplo, al tono de voz que tienen ellos. Si llega y te empieza a hablar así como que muy quedito, no empieces tú a gritarle, sí, yo tengo el evangelio y ¿quieres escuchar cómo puedes ser salvo? No, está comprobado que ajustar un poco tu tono de voz, ser como en inglés se dice mirroring, espejear a la otra persona, incluso en cuanto a postura, las hace sentir como más cómodas. Pero bueno, eso ya son tips más como psicológicos, pero primero que nada, pues la Biblia sí enseña principios en cuanto a que tenemos que ser piadosos y misericordiosos, más bien. Piadoso en español significa como zealous, pero tenemos que ser misericordiosos y tenemos que hacerlo con una lágrima en los ojos, y no significa ir llorando y lloriqueando con la gente, o sea, significa que en realidad nos importe la persona, y si te importa la persona a la que le estás hablando, pues vas a poner atención, vas a tomar, vas a recibir su estado de ánimo y vas a, de acuerdo con eso. Si te dicen, y si escuchas a los niños gritando en la parte de atrás y estoy muy ocupada, pues no lo forces. O sea, nada más dile, aquí está en la tarjeta, si puedes checar en el código QR en la parte de atrás, puedes escanearlo y ver un sermón. Un video de 10 minutos que te va a mostrar cómo ser salvo. Y yo creo que muchas veces sí lo ven. Yo creo que muchas veces están ocupados o no pueden estar en la puerta, pero se pueden ir al sillón ahí donde están sus hijos y ahí verlo. Entonces es muy eficaz. No nada más les des la tarjeta y le digas, bueno, bye. Menciónales, oye, aquí puedes ver un video y menciónales de qué se trata brevemente, y con eso tienen, yo creo. Así es como le hago yo al menos. Pero bueno, primero que nada, sé personal, no estés disculpándote por haberles tocado la puerta. Vienes ahí con un regalo, con el regalo más valioso del mundo. Entonces tú debes de llegar alegre, feliz y con autoridad de que estás leyéndoles lo que dice la Biblia. Tienes una espada en tu mano, por favor. No llegues con una espada en tu mano pidiendo perdón, pidiendo disculpas. Pero bueno, primero que nada, el primer punto que debes como nosotros lo llevamos a cabo es, te presentas, mi nombre es Jorge, ¿de dónde vienes? Si no vas a ninguna iglesia, pues nada más di, mi nombre es Jorge, soy bautista, soy cristiano, y vengo preguntándole, o venimos, digo vengo porque yo lo hacía al principio solo. O sea, después de ir a esta iglesia donde no se predicaba un evangelio correcto, como yo aprendí fue pues viendo un video de una presentación, tomé notas y ya. Así le pueden hacer, pero también creo que es relevante mencionar qué tipo de cosas, datos como estos que les acabo de mencionar, y qué tipo de cosas o objeciones pueden dar las personas en la puerta y con qué versículos los pueden derribar esas objeciones, esas fortalezas que tiene la gente, porque créanme que el diablo está operando en esas circunstancias, ya sea que venga una persona a interrumpir o que tengan una objeción por algo que escucharon antes, una objeción tonta, tal vez es una pregunta, pero como les digo, tienen que tratar de leer a la persona para ver si está simplemente tratando de argumentar, tratando de pelear contigo porque se cree muy listo, o en realidad está curioso y quiere saber cuál es la respuesta. Pero bueno, primero que nada, te presentas y lo que nosotros hacemos es preguntarle, bueno, soy cristiano y venimos preguntándole a la gente si están 100% seguros que van a ir al cielo. Y eso es algo muy importante que no nada más, yo creo que no nada más se debe de aplicar en la puerta. Digo, nosotros lo aplicamos cuando vienen visitantes, y yo creo que es algo que siempre se debe aplicar con los visitantes. Sobre todo, si no lo aplicaste ya la primera cita y viene otra vez, bueno, ya perdiste la primera oportunidad, pero a la segunda, en algún momento tienes que checar si esa persona es salva. No nada más porque viene a la iglesia y ya es salva. Hay mucha gente que ha venido y así nada más, porque vieron que afuera decía que era una iglesia,
no porque vieron los sermones en línea, ni siquiera porque los invitamos, ni porque fueron ganados para el Señor. Y hay veces también que no reciben a Cristo y se les invita, y sin recibir a Cristo vienen para ver qué onda. Entonces hay que checar también a esas personas, hay que checar a todos. Ese es otro punto que les voy a mencionar más adelante, pero es importante checar la salvación de las personas, aunque hayamos sido criados cristianos, porque eso también es lo primero que te van a decir. Soy cristiano y no, yo no voy directo a la pregunta de que si, no siempre, a veces sí, pero no siempre voy directo a la pregunta de que si están 100% seguros de que van a ir al cielo. Muchas veces pregunto antes si ellos son cristianos, porque pues crea como una base más para que ellos permitan hablar, que les hables, ¿no? Porque normalmente pues un cristiano, aunque no sea salvo, quiere al menos, se supone que debería de querer al menos tener algo de respeto ante otro cristiano y tenerle algo, puede escuchar lo que tienes que decir al menos, etcétera. Pero bueno, como les digo, no siempre lo digo, a veces me la salto y simplemente pregunto, ¿soy cristiano? Y les pregunto luego, ¿estás 100% seguro que vas al cielo? Porque basados en esa respuesta, basados en lo que responden a eso, es 99% de las veces te das cuenta si la persona es salva. Si están seguros, pero confían en la cosa incorrecta, no están salvos. Porque están seguros, su fe está en las arenas, no está en la piedra, no está en la roca, que es Jesús. Y si tienen un pie en la piedra y el otro en la arena, pues se van a caer. Es como lo que yo me refiero a la fe por una combinación de fe y obras. Pues la arena son las obras no son consistentes, no vas a tener 100% todas las obras todo el tiempo, entonces de repente vas a fallar y te vas a caer. Y no vas a estar firme, debes de estar los dos pies en la roca, firme en la roca. Entonces por eso pregunto siempre, la primera pregunta, si están 100% seguros. Si no están seguros, definitivamente no están salvos. Y si están seguros pero no confían 100% en Cristo, no están salvos. Por lo tanto, mi siguiente pregunta, ya sea que digan que sí o que no, les digo, o que no están seguros, les pregunto, ¿qué es lo que creen que debe hacer alguien para ser salvo? Y muchas veces la gente se incomoda por esa pregunta en particular. Primero, como que les parece interesante tal vez lo de que si están 100% seguros, pero más que nada los que sí son cristianos, y es algo ridículo, pero los que sí son cristianos y dicen que sí están seguros, les molesta que les preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que debe hacer alguien para hacer? Y se ponen así. Yo ya llevo yendo a la iglesia toda la vida, mis papás ahorita están en la iglesia y yo fui criado y me bauticé a los 7 años. Y bueno, pero me respondes a la pregunta y no te pregunté de tu historia, de tu vida como cristiano, porque mucha gente cree extrañamente que eso es lo que alguien necesita para ir al cielo, haber ido a la iglesia toda su vida. ¿Y qué hay de los que acaban de empezar ir a la iglesia? ¿Para ellos entonces no son salvos? O quién sabe, porque a pesar de que hicieron una confesión de fe y creyeron 100% en Cristo, no, pero no, nada más fueron, es más, ni siquiera fueron a la iglesia, nada más hicieron una oración, dicen así. Y bueno, yo de hecho estoy en contra de nada más hacer que la gente ore por orar. Obviamente, yo creo que muchos aquí también, oye, no vamos a las casas diciendo, oye, buenos días, ¿quieres orar para recibir a Cristo? Eso no es el evangelio. La gente no sabe a qué te refieres. Y tristemente eso no es una exageración. No creo que haya mucha gente que lo haga así. Pero tienen una presentación tan breve que no se aseguran de que la persona esté entendiendo. Y muchas veces la persona no entiende. Solamente escuchan Cristo y lo relacionan con algo bueno y dicen sí, sí, sí. Y ya, vamos a orar. Bueno, hay que asegurarse de que estén confiando 100% en Cristo. Y bueno, eso nos lleva al primer, y de 5 puntos. El primer punto es que les debes de hacer reconocer que todos somos pecadores. Primero, vamos a Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la primera parte de ese versículo, por cuanto todos pecaron,
es algo que la gran mayoría, yo creo que de, no sé, tal vez el 0.1% de las personas con las que he hablado me han dicho, no todos somos pecadores, yo no he pecado, yo no soy pecadora. Era una mujer y no sé, o sea, ¿a qué se refería? No creo que se refiera a que era como lo que los católicos creen que es la Virgen María, que nunca pecó también como Jesús, o cómo, o sea, ¿cómo alguien cree que nunca ha pecado? ¿Cuál es su definición de pecado o qué? Tal vez es matar, tal vez es robar. Bueno, no sé, pero ahí la mayoría de la gente es muy pronto que reciban este versículo y digan, sí, todos somos pecadores. Luego de ahí me voy, por ejemplo, a veces a Romanos 3:10, que dice no hay justo ni aun uno, y a Revelaciones, es Apocalipsis 21:8, que dice la última parte. A veces me salto toda la lista, a veces no, pero a veces me voy simplemente a y todos los mentirosos recibirán su parte en la lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué? Porque, bueno, de hecho me estoy saltando uno, perdón, discúlpeme. De Romanos 3:23, cuando digo que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, me voy a Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte. Y ahí lo dejo a la mitad, por ahora. Después, en la presentación, leo la segunda mitad, pero por ahora solamente leo la primera mitad, la paga del pecado es muerte. Les pregunto, bueno, ¿qué es una paga? Pues obviamente es lo que te dan cuando trabajas, por ejemplo, lo que te mereces, y la paga del pecado es muerte. Y la Biblia no habla solamente de una muerte, habla de dos muertes. Y mucha gente, incluso nada más intuitivamente, cuando su espíritu les dice, sí, hay una muerte, porque saben que el mundo espiritual es algo real. Sobre todo si ya te empezaron a dejar que hables, saben que la religión es algo real, que la espiritualidad es algo real, que Dios es real, entonces, pues intuitivamente saben cuál es la segunda muerte, aunque nunca se les haya dicho o explicado. Muchas veces te dicen, no sé qué es, para que les muestres de la Biblia. Por eso vamos a Apocalipsis 21:8, donde les muestras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y qué nos está diciendo ese versículo? Que todos vamos a tener parte, si no somos salvos. Hago esa como paréntesis, si no somos salvos, en la muerte segunda, que es el lago de fuego, es el infierno. Tú dirías, y la mayoría de la gente reconoce el lago de fuego o un lugar donde hay fuego eterno como la muerte segunda. Ahora, a veces habrá gente que te diga, no, el infierno no es para siempre. Y en ese tipo de ocasiones podemos ir a Apocalipsis 28, creo, 20:10. A ver. Donde dice, y el diablo que los engañaba y la bestia. Vamos a ver. Sí, 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están, es la muerte segunda, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre y jamás. Entonces, este es un muy buen versículo para mostrarles de qué se trata el infierno. ¿Cuál es una descripción del infierno? Aparte del lago de fuego, es ser atormentados día y noche por siempre y jamás. Y, por ejemplo, hay gente, no recuerdo el versículo, pero ahorita hay gente que diría, no, pero ahí es donde están la bestia y el falso profeta, ellos van a ser atormentados ahí por siempre y jamás. Pero, ¿qué dirían acerca de la historia de que Jesús contó de Lázaro y el hombre rico? Él iba a estar para siempre. No tenía salvación, no iba a salir nunca, ni siquiera le daban una gota de agua. Entonces, eso es algo que demuestra que el infierno es para siempre. Les dejo pendiente ese versículo de Lázaro y el hombre rico. Pero, bueno, primero que nada, hay que asegurarse, al estar cubriendo el punto número 1, hay que asegurarnos de que la persona está entendiendo y está creyendo, que está estando de acuerdo
y que está reconociendo, uniendo el primer punto, que es que todos somos pecadores, con cuál es la consecuencia para todos, qué es lo que todos merecemos. Entonces, porque me ha pasado que como que me apresuro en el primer punto y sigo y no me doy cuenta que la persona ni siquiera reconoció que ellos merecen el infierno. Entonces, porque, no sé, de alguna manera yo creo que es un bloqueo espiritual, pero por eso es importante que estemos seguros de que están entendiendo y están recibiendo y están reconociendo su estado, su condición. No es nada más, bueno, a los pecadores, por eso les decimos, y todos los mentirosos. Entonces ahí en ese punto me gusta decir, ¿me creerías si yo te digo que nunca he dicho mentiras? Obviamente me dicen, no. Algunos se quedan pensando y yo digo, oye, por favor. Digo, yo no te creería a ti si me dices que nunca has dicho una mentira. Entonces es importante y es más fácil si te pones tú en el lugar, no tanto apuntándoles el dedo a ellos, sino poniéndote a ti como ejemplo. ¿Tú me creerías si yo nunca he dicho una mentira? Si te dijera que yo nunca he dicho una mentira, para la gente, para todos, es más fácil juzgar a otros que juzgarse a uno mismo. Entonces muchas veces la gente como que se pone a la defensiva, pero si tú te pones como el blanco para que te juzguen a ti, pues para mucha gente es más fácil y dicen, no te creería si has dicho una mentira, que nunca has dicho una mentira. Entonces, bueno, yo no he dicho una mentira y si estás con alguien más, el hermano o la hermana tampoco, yo sí he dicho mentiras, la hermana ha dicho mentiras, me imagino que tú has mentido y para ellos ya, después de que alguien más reconoce, es más fácil decir, sí, yo he dicho una mentira. Por lo tanto, aquí, ¿qué dice que mereces? El infierno. Y bueno, ya, solamente tienes que asegurarte de que reconozcan que merecen el infierno. Ese es el primer punto y no debes de pasar de ahí hasta no asegurarte de que están de acuerdo, de conforme a su pecado merecen el infierno. Y nada más lo reconozcan, ya, vete de ahí. Normalmente es rápido, pero no te quedes ahí atorado diciéndole, a ver, y también has fornicado, y también has cometido, has robado, y has visto cosas que no... No, ya con que reconozcan que son pecadores con una mentira, ya con eso les pueden reconocer que merecen el infierno, de acuerdo al versículo 21:8. Es muy fácil. Entonces, ya que reconocen eso, luego te pasas, ok, mereces el infierno, yo merezco el infierno, tú mereces el infierno, pero, y ahí es donde pones el puente para el punto número 2, que es que Dios nos ama y no quiere que vayamos al infierno. Y ahí empieza el tema de las buenas noticias. ¿Qué hizo Dios para que podamos ir al cielo? Y algunos sí saben, algunos dicen mandó a Cristo, mandó a su Hijo para morir por nosotros, pero si no, o aunque sí lo sepan, pues les dices, vamos a Romanos 5:8 ahora, punto número 2. ¿Qué es lo que hizo Dios para que podamos ser salvos? Romanos 5:8 dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí encarece significa que muestra. Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros siendo pecadores y mereciendo el infierno, Cristo murió por nosotros. Y a mí me gusta mencionar que yo escuché esta frase toda la vida, siendo criado católico, y pues todos los cristianos, me imagino, se les dice, Cristo murió por nosotros. Pero no sabemos qué significa, si no nos explican. ¿Qué significa que Cristo murió por nosotros? Que pagó nuestro pecado, que pagó nuestro castigo. ¿Cuál era nuestro castigo? El infierno. Entonces, a mí me gusta decir que ahí me gusta como empezar un enunciado rápido, simplemente hablándoles de la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Primero que nada es importante saber quién es Jesús. Cristo no solamente era una persona, un humano normal, Él era Dios 100%, humano 100%, nació de una virgen, Dios encarnado, nació de una virgen, vivió una vida perfecta, hizo muchos milagros, resucitó muertos, curó ciegos, curó inválidos, y luego Él siendo inocente, nunca habiendo hecho nada mal,
Él dio su vida por nosotros, murió en una cruz, y cuando Él murió y fue enterrado, ¿a dónde creen que fue? Y me gusta hacer preguntas así como esta porque es muy simple. O sea, la gran mayoría de las veces no te va a decir algo raro, así como se fue al limbo o se fue al otro lado de la tierra plana o algo así. O sea, no, te van a decir se fue al cielo o al infierno. Normalmente dicen que se fue al cielo. Y me gusta decir también como para mantener amena la conversación, sí, la mayoría de la gente cree eso, yo creía eso antes, tiene lógica, pues Él es Dios, merece ir al cielo, pero ¿a dónde merecemos ir nosotros? Como ya vimos, y ahí conectas otra vez el punto de que somos pecadores y merecemos el infierno. ¿A dónde merecemos ir nosotros por nuestro pecado? Porque muchas veces cuando estás hablando de Jesús y de repente, y aunque le preguntes, tanto le preguntas si a dónde merece ir Él como nosotros, muchas veces la gente se confunde y dice, al cielo. No, bueno, ¿a dónde merecemos ir nosotros por nuestro pecado? Al infierno. Ok, entonces ahí es a donde fue Él, a pagar nuestro pecado 3 días y 3 noches. Y lo dice la Biblia, y pueden ir a a Hechos 21, no recuerdo cuál, pero no lo tengo en las notas, pero la mayoría de las ocasiones, de hecho nunca me ha tocado a alguien que diga, no, no es cierto, Jesús no fue al infierno. Simplemente les sorprende y dicen, pues sí, tiene sentido. O sea, es una de esas verdades que está también también me gusta preguntarlo porque me gusta ver cómo la gente, vas como haciendo que la persona se acostumbre y se ponga cómoda con cambiar lo que creían. Y esa es una cosa que pueden cambiar lo que creían porque es algo muy lógico, tiene sentido y es algo muy breve que les puedes enseñar. Mira, antes creías que había ido al cielo, ahora crees que fue al infierno, entonces le estás enseñando, oye, yo tengo información que a ti te beneficia y que es diferente a la que tú tenías. Y así vas como ablandándolos a que reciban el evangelio por el cual tienen que cambiar por completo lo que creían. Pero bueno, vamos a apurarnos un poco porque me estoy tardando un poquito. Ya que les preguntas y que les haces entender que creían algo incorrecto en cuanto a lo del cielo y el infierno de Jesús. Sí, eventualmente fue al cielo, les dices, fue al infierno 3 días y 3 noches, y después, ¿qué pasó? Resucitó al tercer día y ahora está sentado a la derecha del Padre. Después de haber mostradose a mucha gente, discípulos, en su cuerpo físico. También es importante que sepan. Esa es otra breve pregunta que les puedes hacer para hacerles que cambien su parecer, si es que pensaban que nada más era su espíritu, eran sus manos y sus pies, porque les recuerdas, mucha gente sabe la historia de Tomás, que no creía que se les había aparecido el resto de los apóstoles, pero que se apareció de nuevo para mostrarse a Tomás y le dijo, a ver, pon tu mano en mis llagas. Y les pidió de comer. Entonces, un espíritu no come, un fantasma no come, era Jesucristo encarnado, el que resucitó. Y su cuerpo no se descompuso en los 3 días y 3 noches. Y regresó a su cuerpo y salió de la tumba y ahorita se sentado a la derecha del Padre. Y bueno, ya con eso podemos dejar ese punto de que eso es el Evangelio. También es algo que les puedes mencionar. Si alguien les pregunta cuál es el Evangelio, es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ese es el Evangelio. Yo creo el Evangelio, por lo tanto soy salvo. Yo confío en eso para salvarme. Y ya que saben quién es Jesús y qué es lo que hizo por ellos, les preguntas, bueno, y si Él ya hizo todo eso, entonces, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y ahí es donde me gusta ir, y creo que muchos de nosotros vamos a Hechos 16:30, donde decimos que esa pregunta se hace en la Biblia una sola vez. Dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? En Hechos 16:30. Y yo muchas veces no menciono el contexto porque siempre me confundo si era Pedro o Pablo el que estaba ahí, ya sé que es Pablo, pero no creo que sea muy importante. Puedes hacerlo simplemente para llenar el espacio en lo que vas ahí o para que mantenerlos también conectados con lo que estás hablando, para que sepan más, que no crean que nada más estás sacando versículos fuera de contexto. Pero muchas veces no, a mí nunca me ha pasado que me digan, a ver, sacaste eso de fuera de contexto. Simplemente les muestras, ¿qué debo hacer para ser salvo? 16:30, y dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces ahí les muestras que les dices, bueno, ahí dice, cree y ve a la iglesia,
¿no? No dice cree y bautízate, no dice cree y sigue los mandamientos, dice solo cree. Y se me pasó algo al principio cuando les preguntas qué es lo que debo hacer, qué es lo que ellos creen para ser que alguien debe hacer para ser salvo. Te responderán, no sé, una respuesta abierta, pero ya sea que no los dejes responder eso y nada más les des una opción de 3, a mí me gusta dar una opción de 3, una pregunta de 3 opciones. ¿Tú crees que la gente obtiene la salvación solo por fe, 100%, solo por obra, 100%, o por una combinación? Y la gran mayoría dice que es por una combinación. Entonces, primero estableces eso, se me pasó, pero hay que establecerlo al principio, que ellos te digan cuál de las 3 creen. Y desde ese momento tú les debes decir, bueno, es normal, es lo que la mayoría de la gente cree, pero les debes decir que está mal. Eso no es lo que dice la Biblia y déjame mostrarte. O les puedes preguntar, ¿gustarías que te interesa que te muestre? Te puedo mostrar versículos de la Biblia que lo comprueban, que es mucho más fácil que eso. Y bueno, los que sí deciden escucharte, pues qué bueno. La mayoría de la gente a partir que genuinamente quieren escuchar, no que nada más estén así como a ver qué cree este muchacho, este vato. No, normalmente sí están interesados y quieren saber, pero bueno, es importante establecer lo que ellos creían al principio, porque después los vas a confrontar y decir, tú al principio me dijiste esto y yo te estoy mostrando que es otra cosa, ahora qué es lo que decides creer. Aquí es donde ellos empiezas a confrontarlos diciéndoles, aquí dice que nada más es creer, no dice cree y sigue los mandamientos. Eso sería una combinación de obras y fe. Dice solo cree y serás salvo. Entonces, y ahí es donde me gusta entrar a qué es, cuál es la definición de creer, porque hay diferentes definiciones. Y un ejemplo que dieron que me gustó mucho en el seminario del sábado es un ladrón. Antes daba el ejemplo de que si confiaban en el gobierno o en los policías, y eso es algo que obtienes diferentes respuestas. O sea, hay gente que se enoja cuando les preguntas y cambian completamente de tema y dicen, no, la policía son unos puercos y no sé qué, o el gobierno, claro que no. No te estoy preguntando si confías en ellos, te estoy preguntando a qué me refiero con esa pregunta. Pero bueno, sin cambiar ese aspecto de la pregunta, de que siempre van a pensar que les estás preguntando en lugar de que les estás haciendo la pregunta, en lugar de preguntarles a qué te refieres con la pregunta, pues pregúntales, ¿confías en los ladrones? No, perdón, no es confías en los ladrones, les preguntas, perdón, les dices, ¿tú crees en los ladrones? Y se van así como, pues son ladrones. Pero, ¿cómo no crees que existen los ladrones? Entonces ahí ya les dices, les das a entender que hay 2 definiciones de creer. Una es creer en la existencia y otra es confiar. Pero ellos siempre van a creer que te refieres y normalmente no van a tener una reacción emocional, como la tendrían muchas veces con el gobierno o la policía. Ladrones, pues ya es algo que todos tenemos en la mente, que es, todo el mundo sabemos, incluso si ellos son ladrones, no creo que confíen en los ladrones. Entonces, ok, ¿confías en los ladrones? ¿Crees en los ladrones? No. Entonces no crees que existen. Y ya, ahí entonces entienden, hay 2 definiciones de las que estamos hablando. Una es creer en la existencia y otra es confiar. Y ese es el tema donde mucha gente se confunde. Me gusta decirles que ahí es donde la gente cree que ya creen en Cristo, porque creen que existe, porque creen que es Jesús, que es el Hijo de Dios, porque creen que es Dios, porque creen que murió por sus pecados, que nunca pecó, que nació de una virgen. Creen todas las verdades sobre Jesucristo. Las creen como cierto, como un hecho histórico, pero no confían en eso para salvarlos. Confían en los mandamientos para salvarlos. Y me gusta decirlo así muy claro, no confían en Él. Con su boca dicen que creen en Él, pero si alguien me dice yo sigo los mandamientos, por eso soy salvo, ¿en quién suena que confían? Y ahí ya dicen, esa es una pregunta que muchas veces hace que prenda el foco en sus mentes. Digan, no, esa persona confía en su capacidad, en sus mandamientos, en sí misma.
para ser salvo. Entonces, ese es el punto número... creo que me salté el 3. El 3 era, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? El 1 era, todos somos pecadores. El 2 es, ¿cuál es la consecuencia? El castigo para los pecadores es el infierno. El 3 es que Dios muestra su amor para con nosotros, en que envió a Cristo, y ahí en el 3 también explicas quién es Cristo. En el 4 explico qué significa creer, porque en el 4 explico qué es lo que debemos de hacer, que no solo porque Cristo ya murió por nosotros ya todos somos salvos, sino que hay una respuesta requerida. Y esa respuesta es creer, confiar. Ese es el punto número 4. Explicar qué es creer. Y en el punto número 4 yo lo he dividido en 2. Primero explicas qué es creer y que solamente necesitas creer, no tener obras. Y en la parte B, por decirlo así, del punto número 4 me gusta explicar la salvación, que la salvación es para siempre. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ir a Juan 10:28. Vamos a Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y ese es aquí Jesucristo hablando. Entonces ahí les puedes mostrar que Jesucristo dice que Él nos da vida eterna. Y bueno, ya les pudimos haber mostrado Romanos 6:23, que también dice la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces, a mí me gusta mencionar lo del regalo también, para enseñar que la salvación es solo por fe, pero también que es vida eterna, porque ahí es donde se conecta perfectamente. Muestra el punto A y el punto B del punto 4, que es por fe, o sea, que solo necesitas recibirlo, un regalo no necesitas pagar por él, y que es vida eterna, porque ahí mismo viene la definición. El don de Dios es vida eterna, Romanos 6:23, en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces, si Dios te da un regalo, por ambos puedes comprobar que la salvación no se puede, porque si Dios te da un regalo y luego te lo quita, ¿fue un regalo? No. Entonces el regalo es para siempre. Ahí puedes probar que es eterno. Y más allá, nada más defines el regalo. El don de Dios es vida eterna. Si Dios te da vida eterna y luego te la quita, ¿fue eterna? No. Y ahí compruebas más seguramente que la salvación es vida eterna y que no se pierde, que solo lo recibes una vez. También me gusta usar Juan 1:12, donde dice que a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y que te conviertes en un hijo de Dios cuando recibes a Cristo. Y ahí les pregunto, ¿tú eres hijo de alguien? ¿O tú tienes hijos? Primero les pregunto, porque es más normal que alguien diga, que luego les pregunto si creen que hay algo que puedan hacer sus hijos para dejar de ser sus hijos. Si los desobedecen, ¿dejan de ser tus hijos? No, claro que no. ¿Los vas a dejar de amar? No. ¿Y si hacen algo muy malo? No los voy a dejar de amar. Entonces, así es como es Dios. Una vez que somos sus hijos para siempre. A veces ahí explico que muchas veces no me gusta meterme en ese detalle de la doctrina de los reprobados en ganando almas, pero solamente si de repente hacen un comentario o preguntan, por ejemplo, ¿y qué pasa con los pedófilos? No, yo no quiero creer eso, porque ¿a poco los pedófilos pueden ir al cielo? ¿O a poco los asesinos seriales? Y ahí les digo, bueno, la Biblia enseña algo sobre, ya ves cómo te mencioné, que habla de 3 categorías de personas. Los hijos de Dios, que son las personas que han recibido a Cristo como su Salvador, la gente que salva. Los hijos de hombre, que son gente que no ha recibido a Dios, pero hay gente que ha recibido al diablo y se ha convertido en hijo del diablo. Y en muchas partes de la Biblia menciona a los hijos de Belial y los hombres de Belial, y esos son personas que ya no pueden creer. No se convirtieron en eso porque cometieron algún pecado muy grave, así como nosotros no recibimos la salvación porque hacemos una obra muy buena. Los hijos del diablo se convierten en hijos del diablo
porque decidieron rechazar a Jesús, decidieron recibir al diablo, decidieron rechazar a Jesucristo, rechazar a Dios, y así es como, yo no sé en qué punto, pero hay un punto en el que Dios dice, ¿sabes qué? Tú ya, me rechazaste por última vez. Y los entrega a una mente reprobada, como Romanos 1 explica. Bueno, entonces vamos, ese es el punto número 4. Explicas que la salvación es por fe y que es eterna, porque es un regalo, porque es vida eterna y porque te conviertes en su hijo. Esos 3 ejemplos son los que más menciono. Y una vez que ya entienden que la salvación no se pierde, y les hago preguntas a veces como, ¿qué pasaría entonces si alguien comete algún pecado después de ser salvo? ¿Seguiría siendo salvo? Sí. Y si te dicen que no, bueno, refuerzas ese tema de que la salvación paga. Les preguntas, bueno, ¿tú crees que Cristo pagó por pecados chiquitos nada más o pecados grandes también? No, pues por todos. Entonces pagó por los pecados del pasado, presente y futuro. Entonces, por lo tanto, no importa si pecas en el futuro, siempre vas a ser salvo, porque pues Jesucristo ya pagó por ese pecado. Ahora, no significa que Dios no te va a castigar, pero el castigo no va a ser el infierno. El castigo va a ser en esta tierra. Entonces, ya que lo entienden y que les preguntas, bueno, ¿ves cómo es diferente? Me gusta mucho también esa pregunta, porque muchas veces dicen, no, yo ya creía eso. Y ahí pues es muy molesto porque, oye, me estabas diciendo otra cosa, claramente. O sea, ¿te necesitaba grabar para luego mostrarte o cómo vas a admitir? No, y luego te dicen así descaradamente, no, ya sé que dije eso, pero no, yo ya creía lo que estás diciendo. Bueno, pues en ese caso, pues ya no están siendo humildes. Puede que sea cierto lo que me están diciendo, pero lo dudo. Y solo en caso de que sea cierto, les digo, bueno, ok, a mí me dijiste al principio que creías otra cosa, yo te mostré algo diferente, te mostré cómo es diferente, ya sé que tú me lo quieras reconocer a mí o no, reconócelo en tu corazón, al menos, y cuando me vaya, aquí la Biblia dice en Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se hace confesión para salvación. Entonces digo, si crees que cambiaste de parecer, tienes que orar en este día porque quién sabe qué va a pasar mañana. Ya sea enfrente de mí o cuando me vaya. Y a veces trato, como insisto un poco de que oren conmigo, pero si ya no quieren, pues bueno, les digo, ¿sabes qué? Si sigues teniendo preguntas, como quiera, ve el video que está en la tarjeta para que se resuelvan tus dudas o para que te quede más claro. Y como te digo, no tienes que orar enfrente de mí, pero reconóceslo a Dios, que cambiaste tu mente, que cambiaste de parecer y que ahora ya no confías en ti mismo para salvarte, sino que confías en Él y en lo que Él hizo, que te salva. Y ese es el punto número 5, orar con ellos. Entonces, a mí no me gusta ya, antes preguntaba, ¿quieres orar? Y a veces me decían que no. Ahora me gusta más decir simplemente, bueno, aquí dice que la manera en que recibes el regalo es orando, a mí me gustaría orar, guiarte en una oración, y lo uso como una oportunidad también para asegurarme 100% de que hayan entendido. Les digo, ok, y si oramos, pero tú no lo crees en realidad, ¿recibirías el regalo? No, y tienen que responder bien estas preguntas, si no, tienes que volver a los puntos. Si responden, no, pues sí lo recibiría. A ver, ¿escuchaste bien? Si oras, repites las palabras, pero en realidad no las crees, solamente las repites, hablas. Ah, no lo recibes. Ok, bueno, sigues adelante. Y la segunda pregunta es, si oras, pero crees que estás obteniendo la salvación por una combinación de tu fe con tus obras, ¿recibirías el regalo? Y obviamente ahí la respuesta es no recibiría porque no estás confiando. Y nada más les recalcas, ¿por qué? Porque no estás confiando 100% en Cristo, estás confiando en ti mismo también, o en tu compromiso. Ahora, si oras, repites las palabras y las dices con toda tu fe, 100%, y si las dices a Dios, ¿tú crees que recibirías el regalo en este momento? Sí. Ok. Y ahí ya es donde normalmente hago esas 3 preguntas al final para asegurarme que hayan entendido, además de los otros ejemplos. Y cuando sí entendieron, ok, vamos a orar. Solamente repite después de mí. Ya no les pregunto, como les digo, ya no les pregunto, ¿quieres orar? Simplemente les digo, me gustaría orar, ya que vi que cambiaste tu mente. Y simplemente los llevo a orar.
Entonces, bueno, ya vamos al último canto porque ya estamos fuera de tiempo y vamos a orar primero. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos das la oportunidad de ganar almas, Señor. Bendice nuestros corazones, nuestras mentes y el futuro de nuestras ganancias de almas, Señor, que sea mejor, que mejoremos y que busquemos más contenido, Señor, también para mejorar, que vayamos con gente, porque siempre podemos aprender unos de otros. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén.